El sol proyectaba largas sombras a través de los ventanales del lujoso salón de Beverly Hills, haciendo que los ya relucientes vehículos brillaran como gemas. Era solo una tarde de martes en uno de los concesionarios más exclusivos de Los Ángeles, donde Ferraris y Lamborghinis se alineaban como caramelos de lujo en un escaparate. El aire olía a cuero fresco y cera cara para autos, con un toque del café premium que servían a sus clientes de alta gama. West entró con una sencilla sudadera negra con capucha y jeans de diseñador. Su presencia atraía de inmediato miradas sutiles tanto de clientes como del personal. Había estado allí 3 veces esa semana, cada visita más larga que la anterior. Esta vez se movía entre los autos con la confianza de quien es dueño del lugar, pasando los dedos por sus superficies lisas y deteniéndose ocasionalmente para tomar fotos con su teléfono. El personal del salón intercambiaba miradas de complicidad. Estaban acostumbrados a las propiedades de las celebridades. Claro que esto era Beverly Hills después de todo, pero Kenny era diferente. No solo miraba los autos, les hablaba de ellos. A su alrededor, su voz subía y bajaba. Mientras compartía sus visiones creativas con cualquiera que lo escuchara, e incluso con aquellos que no lo vieran, le dijo a un vendedor ingenuo que se esforzaba por mantener una sonrisa profesional. La curva de este capó es casi perfecta, pero imagínate si le añadiéramos una sutil iluminación LED debajo para que brillara como si estuviera vivo. ¿Sabes lo que digo? El vendedor asintió cortésmente, aunque sus ojos seguían dirigiéndose a la oficina de su gerente a medida que avanzaba la tarde. El entusiasmo de Kenny no hacía más que crecer. Sacó su tableta y empezó a dibujar modificaciones directamente sobre las fotos de los vehículos. Sus movimientos se animaban con cada nueva idea. Se había reunido un pequeño grupo de curiosos, algunos fingiendo mirar coches mientras grababan vídeos a escondidas en sus teléfonos. El futuro del lujo no se trata solo de velocidad y estilo. Kenny anunció a nadie en particular. Su voz resonó en las paredes impecables de la sala de exposición. Se trata de innovación, de superar los límites. Estos coches son preciosos, pero van a lo seguro. Tenemos que pensar en grande. Otros clientes empezaron a sentirse incómodos. Una pareja que estaban seriamente estafados considerando un elegante deportivo negro y pidieron discretamente reprogramar su consulta. El equipo de ventas sonrió cada vez más tenso a medida que la conferencia improvisada de diseño automotriz de Kauai entraba en su segunda hora. Lo que comenzó como una visita rutinaria a una de las salas de exhibición de autos más prestigiosas de Los Ángeles estaba a punto de convertirse en algo que ninguno de los testigos olvidaría jamás. El aire se densificó con tensión mientras Kenny continuaba su apasionado monólogo sobre la revolución del diseño automotriz, sin saber que su presencia causaba una creciente preocupación entre el personal y otros clientes. La tarde soleada estaba a punto de dar un giro inesperado que desencadenaría una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Pocos sabían que este momento sería recordado más tarde no como un incidente vergonzoso, sino como la chispa que encendió algo verdaderamente revolucionario en el mundo automotriz. Pero por ahora, en esa reluciente sala de exhibición llena de millones de dólares en vehículos de lujo, el escenario estaba listo para una confrontación que pronto sería noticia en todo el mundo. La tensión en la sala de exhibición de autos de lujo se había estado acumulando como una nube de tormenta. Un día de verano, Thomas Chen, el gerente del concesionario, observaba desde su oficina cómo Kenny continuaba su apasionado discurso sobre diseño de autos. Había sido paciente, quizás demasiado paciente, pero cuando Kenny empezó a hablar de repintar un vehículo de $500,000 que ni siquiera era suyo, Chen supo que era hora de intervenir. Se alisó el traje, perfectamente planchado, y caminó por la sala de exhibición. Sus pasos resonaban en el mármol pulido. Estaba acostumbrado a manejar situaciones difíciles con gracia. No te conviertes en el gerente del concesionario más exclusivo de Beverly Hills sin aprender a manejar situaciones delicadas. Pero esto era diferente. Era Kenny West. El señor West, Chen dijo con voz tranquila pero firme. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Los clientes de los alrededores fingieron no mirar,
pero todos lo sabían. Estaban pendientes de cada palabra. Algunos apuntaban discretamente sus teléfonos hacia la escena que se desarrollaba. KY volvió la mirada, radiante de energía creativa. ¿Por qué tan privado? Esto es algo que todos necesitan escuchar. Miren estos autos, son hermosos, pero están anclados en el pasado. Hablo del futuro, señaló. Expansivamente. En un Lamborghini blanco perla, podríamos transformar toda esta industria. Chen respiró hondo. Señor, si bien apreciamos su entusiasmo, algunos de nuestros otros clientes han expresado su preocupación por el volumen de sus presentaciones. Él eligió sus palabras con cuidado, consciente del creciente número de... Las cámaras de los teléfonos apuntaron hacia la preocupación. La voz de Kenny se elevó ligeramente. La gente estaba preocupada cuando cambié la música. Estaban preocupados cuando entré en la moda. Estar preocupada es lo que hace la gente cuando tiene miedo al cambio. El intercambio electrónico se estaba convirtiendo rápidamente en lo que Chen esperaba evitar. Otros clientes comenzaron a acercarse a la puerta mientras los vendedores permanecían incómodos junto a sus escritorios, indecisos de si intervenir o quedarse quietos. Señor West, por favor, comprenda que respetamos su visión, pero este sigue siendo un lugar de trabajo. Necesitamos mantener una atmósfera especial para todos nuestros clientes. La fachada profesional de Chen comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de las relaciones públicas de la situación. Kenny rió, pero no había mucho humor. ¿Te preocupa la atmósfera mientras yo intento revolucionar todo el concepto del transporte de lujo? Esto es exactamente lo que está mal en la industria. Demasiado preocupados por mantener la comodidad. Demasiado miedo de traspasar los límites. Sus voces rebotaban en las salas de exhibición. Las paredes de cristal creaban un eco que parecía amplificar la tensión. Un joven vendedor se ajustó la corbata con nerviosismo mientras una pareja mayor terminaba rápidamente su papeleo y se apresuraba hacia la salida. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz, dijo Chen. Su paciencia se estaba agotando o tendremos que continuar esta conversación afuera. Ese era el momento. Todo cambió. La expresión de Kenny cambió de apasionada a indignada. Afuera, tú. Ni siquiera entiendo qué está pasando. Podría comprar todo este concesionario si quisiera. La escena se estaba descontrolando rápidamente. Lo que comenzó como una solicitud cortés se había convertido en una confrontación en toda regla. Ambos hombres se mantuvieron firmes en medio de millones de dólares en vehículos de lujo. El sol de la tarde seguía filtrándose por las ventanas, proyectando sombras dramáticas sobre la sala de exhibición, como si la naturaleza misma estuviera iluminando el drama que se desarrollaba en el interior. Los guardias de seguridad se apostaron discretamente cerca de la entrada. Su presencia añadía otra capa de tensión a la atmósfera ya cargada. Todos en la sala de exhibición podían sentirlo. Ya no se trataba solo de una interrupción. Estaba a punto de convertirse en un momento que se repetiría en redes sociales innumerables veces en las horas siguientes. En el momento en que los guardias de seguridad se adelantaron, los teléfonos salieron por todas partes. El suave clic de las cámaras llenó el aire como gotas de lluvia digitales. La calma perfecta de la sala de exhibición. Había, completamente destrozado, reemplazado por una tensión eléctrica que parecía hacer que incluso los coches de lujo brillaran con una pintura perfecta. Brillan diferente bajo la luz del atardecer. Señor West, por favor, no. Haga esto más difícil de lo necesario, dijo Chen, señalando al equipo de seguridad. Vestían elegantes trajes negros que combinaban con la imagen de lujo del concesionario, pero su postura dejaba claro su propósito. Dos de ellos se acercaron. Sus pasos, medidos y profesionales, Kenny se mantuvo firme, mirando a Chen, a los guardias y de vuelta. Su entusiasmo creativo se había transformado en algo más. Una mezcla de incredulidad e ira creciente. ¿De verdad no ves lo que está pasando aquí? Estás a punto de cometer el mayor error de tu carrera.
Los guardias de seguridad estaban ahora al alcance de la mano. «Señor, necesitamos que salga del local», dijo el más alto una vez, en voz baja y firme. Claramente había manejado situaciones similares antes, aunque probablemente no con alguien del estatus de Kenny. Fue entonces cuando los paparazzi, que, de alguna manera siempre parecían saber dónde estaba Kenny, empezaron a reunirse fuera de las salas de exposición. Paredes de cristal. Sus cámaras destellaban como luces estroboscópicas, convirtiendo el simple acto de ser escoltado en lo que parecía una alfombra roja. «Te vas a arrepentir de esto», dijo Kenny, pero ya no gritaba. Su voz había adquirido un tono diferente, más tranquilo, pero con un toque de determinación que hizo que todos los que lo escuchaban se sintieran como si estuvieran presenciando algo importante. «Mira lo que sucede a continuación. Solo observa el camino hacia la puerta». Parecía una eternidad. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, cada uno capturado por docenas de cámaras. Algunas personas en la sala de exposición intentaron apartar la mirada fingiendo estar profundamente interesadas en las especificaciones del coche. Otros ni siquiera intentaron ocultar sus escaleras. Sus teléfonos grababan cada momento fuera. La multitud había crecido. Los rumores corren rápido en Beverly Hills, especialmente cuando se trata de alguien como Kenny West. Los paparazzi se abalanzaron al abrirse las puertas. Sus preguntas eran un torrente de preguntas. «¿KY? ¿Qué pasó allí? ¿Intentabas comprar un coche nuevo? ¿Esto saldrá en tu próxima canción?» Los guardias de seguridad abrieron un camino entre la multitud. Su presencia mantenía a los fotógrafos a una distancia razonable. Kenny caminó. A pesar de todo, con sus gafas de sol puestas hasta la cabeza, parecía más como si saliera de un desfile de moda que como si lo hubieran expulsado de un negocio. Alguien entre la multitud gritó: «No entienden tu visión». Algunos otros se unieron con gritos de apoyo. La escena se estaba convirtiendo rápidamente en exactamente lo que el concesionario esperaba evitar: un circo mediático. En el interior, Chen observaba a través de las ventanas como una multitud seguía a Kenny por la calle. Los demás clientes ya compartían lo que habían visto en sus redes sociales. En pocas horas, esto estaría en todas partes el día que echaron a KY West del concesionario más exclusivo de Beverly Hills. Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento, por vergonzoso que pareciera, no iba a ser el final de la historia. De hecho, era solo el principio. La furia y la humillación que ardían tras las gafas de sol de Kenny mientras se alejaba no eran solo emociones, sino combustible para algo mayor. El sol se ponía y proyectaba largas sombras al otro lado de la calle. Mientras Kenny desaparecía en su coche, los paparazzi se quedaron esperando más drama, pero la verdadera historia ya estaba en marcha. A veces, que lo echen por una puerta es justo lo que alguien necesita para construir su propia entrada. Y si hay algo que Kenny West había demostrado a lo largo de su carrera, era su capacidad para convertir el rechazo en combustible para su siguiente gran movimiento. Los videos de la salida de KY de la sala de exhibición se volvieron virales en cuestión de horas. Pero mientras Internet bullía con opiniones y memes, el propio Kenny había desaparecido en su extenso espacio creativo Studio A de Calabaza, que había presenciado el nacimiento de muchas de sus innovaciones anteriores. Las paredes, usualmente cubiertas de diseños de moda y conceptos de álbumes, lentamente comenzaron a llenarse de algo nuevo. Al principio, bocetos de autos preocupaban a su equipo. Ya lo habían visto así antes, totalmente absorto, apenas durmiendo, viviendo de batidos de proteínas y determinación. Alguien había pedido su comida favorita para llevar, pero estaba intacta en una mesa cercana. KY estaba encorvado sobre su enorme escritorio, rodeado de revistas de autos, manuales técnicos y docenas de bocetos. «Creen que no entiendo de autos», él murmuró para sí mismo, hojeando un libro sobre diseño automotriz. «Creen que solo soy otra celebridad que quiere presumir». Su lápiz se movía sobre el papel con creciente confianza, cada nuevo boceto, basándose en el último.
La vergüenza de ser escoltado había dolido. Sí, pero Candy hacía mucho tiempo que había aprendido a transformar la humillación pública en energía creativa. Lo hizo con la música cuando la gente decía que nunca sería más que productor. Lo había hecho con la moda cuando la industria se reía de sus primeros diseños. Ahora estaba a punto de hacerlo de nuevo una noche tarde, aproximadamente una semana después. Después del incidente en la sala de exposición, uno de sus productores de toda la vida lo encontró rodeado de tutoriales de software de modelado 3D en varias pantallas. ¿De verdad hablas en serio con esto?, preguntó el productor. Mirando a Kenny ajustar las especificaciones técnicas de un diseño digital de coche, «Cuando he sido tan serio», respondió Kenny sin levantar la vista de su trabajo. Me echaron porque pensaban que perturbaba su paz. Pero, ¿qué es la paz sin progreso? ¿Qué es el lujo sin innovación? El estudio se convirtió en su santuario. Los días se fundían con las noches. Su teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de gente que quería hablar sobre el incidente en la sala de exposición, pero él los ignoraba a todos. Ya no se trataba de venganza ni de demostrar que la gente estaba equivocada. Se había convertido en algo más grande. Empezó a contactar con ingenieros automotrices, primero a través de DMs y correos electrónicos. Muchos lo ignoraron, probablemente pensando que era solo otro proyecto vanidoso de famosos, pero K siguió trabajando y aprendiendo. Se sumergió en todo, desde la aerodinámica hasta la tecnología de los vehículos eléctricos. Los bocetos en sus paredes evolucionaron. Lo que comenzó como garabatos toscos se convirtió en dibujos técnicos detallados. No solo diseñaba el exterior ya no era un coche. Estaba reinventando el concepto completo del transporte de lujo. Paneles solares integrados en curvas fluidas. Materiales sostenibles que no sacrificaban el lujo. Ideas que incluso él admitía que parecían locas al principio, empezaron a tener cada vez más sentido un mes después del incidente en la sala de exposición. Su estudio se había transformado en una especie de taller de artista y laboratorio de diseño automotriz. Maquetas físicas hechas de arcilla y piezas impresas en 3D, junto a tableros de inspiración y muestras de materiales. A los contenedores de comida para llevar ahora se unían vasos de café vacíos y latas de bebidas energéticas. La gente cree que el lujo se trata de presumir. Una noche, al explicar su visión a un pequeño grupo de fieles miembros del equipo, dijo, pero el verdadero lujo consiste en traspasar los límites, en crear algo que haga que la gente cuestione sus suposiciones. La humillación de ser expulsado de esa sala de exposición se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazado por la obsesión de demostrar que a veces las mejores ideas surgen de fuera del sistema establecido. Que ya no solo diseñaba un coche. Estaba en cada momento de frustración, cada duda, cada crítica. Nunca se había enfrentado a algo que nadie podría ignorar. Poco sabía el mundo de los autos de lujo, pero sus cómodas suposiciones sobre lo que era posible estaban a punto de ser desafiadas por alguien que nunca había sido muy bueno aceptando un no por respuesta. Lograr que los expertos en automoción se tomaran en serio fue el primer desafío real. Mientras Kenny estaba sentado en su estudio, una mañana, tomando su tercer café y revisando sus diseños, su asistente trajo otra pila de correos electrónicos de rechazo de importantes ingenieros automotrices, pero eso estaba a punto de cambiar. Para que viniera a verlo por sí mismo, dijo KY, de pie frente a su pared de diseños. Su estudio se había transformado en algo que parecía una mezcla entre una startup tecnológica y una galería de arte. Si no aceptan mis correos, hagámosles una oferta que no puedan ignorar. Decidió ofrecer una presentación solo por invitación. La lista de invitados incluía algunos de los nombres más respetados en ingeniería automotriz, prometiéndoles algo que nunca habían visto antes. La mayoría probablemente vinieron por curiosidad, tal vez esperando ver el proyecto de vanidad de otra celebridad. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Las luces del estudio se atenuaron cuando Kenny comenzó su presentación. Había desaparecido la figura apasionada y ruidosa que había sido expulsada de la sala de exposición. En su lugar estaba alguien que había pasado incontables horas estudiando,
aprendiendo y definiendo su visión. Habló de aerodinámica con la misma precisión que una vez usó para producir ritmos. Habló de materiales sostenibles con el conocimiento de alguien que revolucionó la moda. Miren esto, dijo, revelando un modelo 3D que parecía brillar en la penumbra. Todos están enfocados en hacer autos eléctricos que se vean como autos comunes, pero ¿por qué tenemos la oportunidad de repensar por completo el significado del transporte de lujo? Un ingeniero mayor en la primera fila se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Había venido esperando perder una tarde, pero se encontró tomando notas. El diseño no solo era innovador, sino que era realmente posible. La carrocería usa un nuevo material compuesto. Kenny explicó, pasando la mano por la superficie del modelo. Más ligero que la fibra de carbono, pero más resistente. Y mira, estas curvas no son solo para presumir, cada una tiene un propósito. La sala se llenó de murmullos mientras entraba en los detalles técnicos. No eran solo sueños, eran soluciones cuidadosamente pensadas a problemas con los que la industria automotriz había estado lidiando durante años. La integración solar no fue simplemente algo improvisado, era parte fundamental del diseño. El interior no era solo lujoso, era revolucionario por el uso de materiales sostenibles. Sé lo que estás pensando. Kenny dijo, haciendo una pausa para crear un efecto. Estás pensando, este es el tipo al que echaron de una concesionaria de autos, y tienes razón, pero a veces necesitas a alguien de fuera. La industria veía las cosas de otra manera. Uno por uno. Los escépticos se convirtieron en creyentes. Una joven ingeniera que al principio revisaba su teléfono ahora fotografiaba cada diapositiva. Un diseñador veterano, dispuesto a descartarlo todo, hacía preguntas detalladas sobre las posibilidades de producción. Al final de la presentación, se intercambiaban tarjetas de presentación y direcciones de correo electrónico. La atmósfera había cambiado por completo del escepticismo a la emoción. No eran solo dibujos bonitos, era una visión viable para el futuro de los vehículos de lujo. Necesito lo mejor, dijo KY mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Gente que no tiene miedo de pensar diferente, gente que quiere formar parte de algo revolucionario. No tuvo que decir más. Varios ingenieros ya estaban cancelando sus citas de la tarde, listos para profundizar en las posibilidades. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Kenny estaba en su estudio rodeado de un pequeño grupo de ingenieros y diseñadores que se habían quedado. Ya no solo le seguían la corriente, sino que desarrollaban sus ideas, sugiriendo mejoras, viendo posibilidades. Nunca antes se había considerado que el hombre que había sido escoltado fuera de una sala de exposición de autos de lujo ahora lideraba a un equipo de expertos en automoción hacia algo completamente nuevo, y esto era solo el comienzo. Los siguientes meses convirtieron Kenny Studio en un hervidero de innovación. Las pantallas de computadora se extendían hasta altas horas de la noche mostrando complejos modelos 3D que giraban lentamente mientras los ingenieros afinaban cada detalle. El aroma a café se mezclaba con el de la arcilla fresca mientras los diseñadores trabajaban en modelos físicos. Sus manos moldeaban el futuro del transporte de lujo. Necesitamos probar esto de nuevo, gritó uno de los ingenieros principales señalando una simulación en un túnel de viento en su pantalla. Las ojeras mostraban cuántas horas había estado trabajando, pero su voz estaba llena de emoción. Estos números son mejores que cualquier cosa que haya visto en 20 años diseñando autos. Kenny se movía entre estaciones de trabajo. Ya no era la fuerza disruptiva que había sido en la sala de exposición. Aquí estaba, un líder que sabía cuándo presionar y cuándo escuchar. Se ganó el respeto de su equipo no solo por su visión, sino por su disposición a aprender y adaptarse. El equipo de materiales sostenibles acaba de enviar sus últimas muestras, anunció una mañana con una caja que parecían muestras de tela comunes, pero no eran materiales comunes. Eran compuestos revolucionarios que se sentían como el cuero más fino, pero eran completamente ecológicos. El prototipo estaba tomando forma en un almacén reformado cercano.
Cada día traía nuevos desafíos, pero también avances. La integración de soldadura que idearon realmente funcionó. Devolvió la energía a los sistemas del vehículo de forma más eficiente de lo que nadie había predicho. El diseño aerodinámico en el que habían invertido. Semanas de perfeccionamiento en simulaciones resultaron aún más efectivas en pruebas reales. ¿Recuerdas cuando todos decían que era imposible? Kenny preguntó una noche, de pie junto al prototipo medio pez. Las curvas del coche captaban la luz del atardecer, haciéndolo parecer que brillaba desde dentro. Dijeron que estábamos locos por intentarlo. El equipo se había vuelto cercano durante los meses de trabajo intensivo. Compartieron innumerables comidas juntos, celebraron pequeñas victorias y superaron problemas aparentemente imposibles. Lo que había comenzado como el proyecto favorito de una celebridad se había convertido en algo en lo que todos creían profundamente. Uno de los ingenieros más jóvenes levantó la vista de su portátil, donde estaba realizando otra serie de cálculos de rendimiento. Mis amigos de otras empresas automovilísticas siguen intentando reclutar. Contrátenme, dijo con una sonrisa. No me creen cuando les digo lo que estamos logrando. El proyecto no estuvo exento de contratiempos. A veces, los materiales no funcionaban como se esperaba o los sistemas no se integraban tan bien como esperaban. Pero cada problema se convertía en una oportunidad para la innovación. Cuando las soluciones tradicionales no funcionaban, inventaban otras nuevas. La integración de la batería sigue dándonos problemas, informó el jefe del equipo eléctrico durante una sesión nocturna. La sala quedó en silencio. Era un componente crucial, pero Kenny simplemente sonrió. Muéstrame el problema, dijo, acercando una silla. Trabajó junto al equipo durante las siguientes horas, no como una celebridad ni como un jefe, sino como otro solucionador de problemas. Al lamentarse, no solo habían solucionado el problema, sino que habían descubierto una manera de hacer que todo el sistema fuera más eficiente. El prototipo era más que un simple coche. Se estaba convirtiendo en una declaración sobre lo que era posible cuando se ignoraban los límites entre las diferentes industrias. La influencia de la moda se manifestaba en el diseño de interiores, la industria musical, la tecnología había inspirado partes del sistema de entretenimiento, incluso el proceso de producción se estaba reinventando. No solo estamos construyendo un vehículo, le dijo Kenny a su equipo mientras se preparaban para su primera prueba completa del sistema. Le estamos mostrando al mundo que a veces las mejores innovaciones vienen de fuera del sistema. El prototipo estaba listo en la zona de pruebas. Parecía algo del futuro, pero basado en ingeniería práctica real. La industria automotriz estaba a punto de recibir una llamada de atención, y llegaría. De la última persona que esperaban. El tipo al que echaron de una sala de exposición por soñar demasiado. El salón del automóvil de Los Ángeles bullía con su habitual industria energética. Ejecutivos y trajes caros se movían entre las vitrinas. Los periodistas tomaban fotos de los últimos modelos y los entusiastas de los coches se pegaban la cara a las cuerdas de terciopelo para ver de cerca los nuevos vehículos. Pero había algo diferente en el aire hoy. Una sensación de anticipación que no tenía nada que ver con los fabricantes de coches tradicionales. El equipo de Kenny había elegido un lugar al fondo de la sala principal. Tras enormes cortinas negras, su creación esperaba. Los guardias de seguridad estaban de pie como puntos estratégicos para evitar que los curiosos se colaran. El rumor había estado trabajando horas extra. Todos habían oído que algo se avecinaba, pero nadie sabía exactamente qué. 5 minutos, gritó uno de los miembros del equipo. Kenny estaba entre bastidores ajustándose la chaqueta. Las mismas revistas de automoción que se habían burlado de su expulsión de la sala de exposición estaban ahora en primera fila. Cámaras listas. Incluso los escépticos no pudieron resistir la furia. ¿Listo?, preguntó a su ingeniero jefe. Mirando. Tanto nerviosos como emocionados, probaron todo 100 veces, pero esto era diferente, esto era real.
Todo el mundo automotriz observaba cómo las luces se atenuaban en su sección del centro de convenciones. Un silencio se apoderó de la multitud cuando una suave luz azul comenzó a latir tras las cortinas. Las mismas personas que habían compartido videos de Kanye siendo expulsado de la sala de exhibición meses atrás, ahora levantaban sus teléfonos, listos para capturar lo que viniera después. Damas y caballeros, la voz del locutor llenó el espacio. Den la bienvenida a Kanye. West salió entre aplausos y susurros. La figura ruidosa y disruptiva de la sala de exhibición se había ido. En su lugar estaba alguien que se comportaba con tranquila confianza. Tomó el micrófono e hizo una pausa, mirando el mar de rostros. Hace unos meses, me expulsaron de una sala de exhibición de autos de lujo. Comenzó. La multitud se movió incómoda, pero él continuó con una sonrisa. Probablemente fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque a veces necesitas quedar fuera del sueño de alguien para construir el tuyo propio. Las cortinas comenzaron a moverse. La multitud se inclinó, avanzando mientras una cámara disparaba destellos como relámpagos. En medio de una tormenta, todos nos decían que era imposible. Kanye continuó: soñábamos demasiado en grande, que no entendíamos la industria. Las cortinas se abrieron lentamente, revelando destellos de algo que dejó a la gente boquiabierta. Pero a veces las mayores innovaciones surgen de lo original. El vehículo que se reveló no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. Sus curvas parecían desafiar la física. La superficie captaba y reflejaba la luz de maneras que lo hacía parecer vivo, pero esto no era solo arte, era pura ingeniería, innovación envuelta en un diseño revolucionario. Esto no es solo un auto. Kanye dijo: este es el futuro del transporte de lujo. Tocó la superficie, que parecía responder a su presencia. Integración solar que realmente funciona. Materiales sostenibles que se sienten mejor que el cuero. Un sistema de inteligencia artificial que aprende tus preferencias. Los periodistas en la primera fila tomaban notas frenéticamente. Los ejecutivos de la industria que lo habían despedido meses atrás ahora se quedaban boquiabiertos. Incluso los representantes de otros fabricantes de autos se habían acercado desde sus exhibidores, pero la verdadera innovación, ¿se puede presionar el punto exacto en la superficie del vehículo? Algunas partes se volvieron transparentes, revelando la ingeniería subyacente. Es como todo funciona en conjunto. Esto no es solo una colección de nuevas características, es un replanteamiento completo de lo que puede ser un vehículo de lujo. La corona se elevó hacia adelante cuando comenzó a demostrar las características. Las preguntas fueron rápidas por parte de los periodistas, pero por una vez, KY dejó que su creación hablara por sí sola. El vehículo habló por sí solo. Cada innovación, un elemento que fluía naturalmente hacia el siguiente. Al fondo de la multitud, alguien jadeó. ¿Ese era el tipo al que echaron de la sala de exposición? La respuesta fue sí y no. El hombre que estaba de pie, orgulloso junto a este vehículo revolucionario, era algo completamente distinto. Un visionario que había convertido el rechazo en revolución. El entusiasmo por la exhibición de autos ni siquiera había comenzado a disminuir cuando Thomas Chen, el gerente que había expulsado a Kanye de su sala de exposición, se abrió paso entre la multitud. Parecía diferente, ahora menos seguro, más pensativo. Un mar de personas se apartó mientras se acercaba al área de exhibición donde KY hablaba con un grupo de inversionistas. Los medios notaron la llegada de Chen. Inmediatamente, sacaron sus teléfonos y las cámaras comenzaron a grabar. Todos recordaron los videos virales de hace meses. Este era el momento que habían estado esperando. La confrontación, el drama, la posibilidad de otra escena explosiva. Pero Kanye vio algo en los ojos de Chen que las cámaras pasaron por alto. No era ira ni vergüenza, era curiosidad genuina. El mismo tipo de curiosidad que había impulsado al propio Kanye a traspasar los límites y desafiar las convenciones. El señor West Chen dijo que, vos, llevándose en el repentino silencio, creo que te debo una disculpa.
Kenny se giró para mirarlo y por un momento nadie respiró. La multitud se acercó esperando fuegos artificiales. En cambio, obtuvieron algo más poderoso. Una conexión humana genuina. No se necesitan disculpas. KY respondió extendiendo la mano. A veces, todos necesitamos un empujón para pensar en grande. El apretón de manos que compartieron no fue solo para las cámaras. Fue realmente significativo. Caminó lentamente alrededor del vehículo, observando cada detalle. Su ojo experto no pudo encontrarle fallas a la artesanía. La innovación era innegable. Este no era solo un proyecto de vanidad de una celebridad. Este era el futuro. Llevo 20 años en el negocio de los autos de lujo. Chen dijo, pasando la mano por la superficie del vehículo. Pensé que lo había visto todo. Pensé que sabía lo que era posible. Hizo una pausa y miró a Kenny. Estaba equivocado. La conversación que siguió no fue sobre el pasado, sino sobre el futuro. Chen habló sobre las décadas de experiencia de su concesionario en el mercado de lujo. Kenny compartió su visión de revolucionar no solo los autos, sino todo el concepto de transporte de lujo, su sala de exposición. Kenny dijo pensativo, no se trata solo de vender autos, se trata de mostrar el futuro. Chen asintió, empezando a comprender hacia dónde iba esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos mostrarle a la gente algo que nunca habían visto antes? El acuerdo que cerraron no se trataba solo de negocios, sino de unir dos mundos, el mercado tradicional de autos de lujo y el espíritu innovador de un forastero que se atrevió a pensar diferente. La sala de exposición de Chen se convertiría en el punto de lanzamiento exclusivo del revolucionario vehículo de Kenny. La gente dirá, estoy loco. Chen le dijo a su personal más tarde ese mismo día. Dirán, estoy tomando un riesgo demasiado grande. Recorrió la sala de exposición familiar viéndola con nuevos ojos, pero a veces el mayor riesgo es no tomar ninguno. La transformación de la sala de exposición comenzó inmediatamente. El espacio que una vez había expulsado a Kenny se estaba preparando para exhibir su visión. Se instalaron exhibiciones modernas, se incorporaron materiales sostenibles al diseño y toda la atmósfera cambió del lujo tradicional al futuro innovador. ¿Recuerdan cuando me echaron de aquí? Kenny le preguntó a uno de los miembros de su equipo mientras supervisaban la instalación. Miren, la ironía no pasó desapercibida para nadie. El mismo lugar que había rechazado sus ideas ahora las aceptaba por completo. La historia se extendió rápidamente por la industria automotriz. Ya no se trataba solo de un auto, se trataba de redención, del poder de pensar diferente, de lo que sucede cuando la tradición y la innovación aprenden a trabajar juntas en lugar de una contra la otra. Mientras el sol se ponía sobre Beverly Hills, proyectando largas sombras a través de las salas de exhibición, Windows KY y Chen observaban el espacio donde se encontraban. Había ocurrido una reunión meses atrás. El lugar donde la seguridad escoltó a Kenny pronto sería donde su revolucionario vehículo se presentaría al mundo. A veces, las mejores alianzas nacen del conflicto. A veces, un momento de rechazo desencadena una revolución. Y a veces, quienes cierran una puerta terminan ayudándote a construir una mejor. Habían pasado 5 años desde ese fatídico día. En la sala de exhibición de autos de lujo, la historia se había convertido en leyenda en la industria automotriz, contada innumerables veces en escuelas de negocios y startups. Pero el verdadero legado no estaba en la historia, sino en la revolución que desencadenó. La sala de exhibición de Beverly Hills, una vez conocida por sus tradicionales autos de lujo, se había transformado en algo completamente diferente. Cualquier día se podía encontrar a emprendedores tecnológicos, científicos ambientales e ingenieros automotrices relacionándose con clientes famosos. El espacio se había convertido en más que una sala de exhibición, era un centro de innovación. Cuéntame de nuevo sobre el día que expulsaste a Kenny. Un joven diseñador le preguntó a Chen durante un evento de lanzamiento. La sala de exhibición estaba llena de gente ansiosa por ver la última versión de lo que se había conocido como el más innovador.
Línea de vehículos en el mundo. Chen sonrió, ajustándose la corbata. Eso es historia antigua, dijo, señalando al espacio abarrotado. Lo que importa es lo que sucedió después. Los clientes exploraron vehículos que parecían más obras de arte del futuro que tradicionales. Cada auto incorporaba tecnologías que otros fabricantes aún intentaban alcanzar. La influencia de Kenny se había extendido mucho más allá de la simple creación de un nuevo tipo de auto. Los materiales sostenibles que su equipo había desarrollado se utilizaban ahora en múltiples industrias. La tecnología de integración solar había impulsado un enfoque completamente nuevo hacia la eficiencia energética. Incluso los métodos de producción que fueron pioneros habían cambiado la forma en que otras empresas concebían la fabricación. ¿Recuerdan cuando todos decían que era imposible? Kenny preguntó durante una pequeña reunión de su equipo original. Se habían reunido para celebrar otro año exitoso. Los ingenieros que se habían arriesgado con su visión ahora eran líderes en su campo, buscados por empresas de todo el mundo. El incidente en la sala de exhibición se había convertido en algo más que un momento viral o una historia de regreso. Se había convertido en un símbolo de lo que sucede cuando alguien se niega a dejarse vencer por el rechazo. Las escuelas de negocios lo enseñaron como un caso. Los oradores motivacionales de estudio e innovación lo usaron para inspirar al público, pero el verdadero impacto fue en las vidas que cambió. Jóvenes emprendedores visitaban la sala de exposición solo para pararse en el lugar donde todo comenzó. Tomaban fotos, grababan videos y compartían sus propios sueños de cambiar industrias que parecían estancadas. Los guardias de seguridad que una vez escoltaron a Kenny ahora contaban la historia con orgullo, señalando donde había sucedido todo. No se trata del auto. KY solía decir en entrevistas, se trata de lo que sucede cuando te atreves a pensar diferente. Sus palabras resonaron en todas las industrias. Los diseñadores de moda comenzaron a colaborar con empresas tecnológicas. Los músicos comenzaron a explorar métodos de producción sostenibles. Las barreras entre diferentes campos comenzaron a derrumbarse. La industria de los autos de lujo había cambiado para siempre. Otros fabricantes tuvieron que adaptarse o arriesgarse a quedarse atrás. La definición de lujo en sí misma había cambiado. Ya no se trataba solo de materiales caros y motores potentes, sino de innovación, sostenibilidad y superar los límites. Una tarde tranquila después del cierre de la sala de exposición, Kenny se paró en el mismo lugar donde lo habían confrontado años atrás. El espacio ahora lucía diferente, moderno e innovador, lleno de posibilidades, pero la lección seguía siendo la misma. A veces las mayores innovaciones surgen de quienes no encajan. Él le dijo a un grupo de jóvenes emprendedores que se habían reunido para escucharlo. A veces necesitas que te echen del sueño de alguien para construir el tuyo propio. El atardecer sobre Beverly Hills proyectaba sombras familiares a través de las ventanas de las salas de exhibición, pero ahora esas sombras caían sobre vehículos que nadie podría haber imaginado. Hace 5 años, la historia de la expulsión de Kenny en la sala de exhibición se había convertido en algo más que un momento, se había convertido en un recordatorio de que a veces la mejor manera de manejar el rechazo es convertirlo en una revolución. Y en algún lugar, a alguien más le estaban contando sus ideas. Demasiado diferentes, demasiado ambiciosas, demasiado revolucionarias, pero ahora tenían una historia a la que aferrarse. Un recordatorio de que a veces los mayores éxitos comienzan con alguien que dice que no.